antiguamente ella misma es la roca. Y esto yo creo que se entiende muy bien si tenemos en cuenta el punto de vista de la historia social, que plantea que la catedral es la gran manifestación del catolicismo triunfante de principios del siglo XIII. Catolicismo triunfante frente sobre todo a la herejía y a la herejía cátara, cuyo lugar preferente de construcción del castillo era justamente sobre la roca, sobre la gran roca. La catedral, como construcción de la montaña y como materialización de la imagen del templo, es lugar de peregrinación. Como dentro de la espiritualidad islámica, eso es una idea tremendamente difundida. Pero incluso también está encontramos en el pavimento de muchas catedrales, en la nave, encontramos la representación de un laberinto que normalmente está colocado en posición simétrica al rosetón. Y ese laberinto es un laberinto bueno, no es un laberinto monstruoso, tiene un único camino que lleva al centro, y en el centro aparece representada la figura de Cristo, y por ejemplo en la catedral de Lucca aparece la inscripción Christus Theseus. Es una equiparación que nos puede sorprender muchísimo entre un Teseo y Cristo. Pero esto no es ni mucho menos paganismo introducido en un espacio eclesiástico, sino la enseñanza que los medievales extrajeron de los mitos clásicos, sobre todo a partir del siglo XII. Y en esa enseñanza está la exégesis y la alegoría de concebir a Cristo como Teseo. En ese sentido, el laberinto representa la idea de la peregrinación hacia el lugar santo, esa peregrinación por su camino que conduce al centro y del centro que naturalmente es la salvación. Ahora cuando recordaba de una frase que decía Ortega cuando veía la magnificencia de las catedrales, que no sabía si estaban construidas para ganar el cielo o no perder la tierra. Carlos María López, que es investigador y medievalista, periodista de La Vanguardia, ¿qué significado le podemos dar a la catedral? ¿El de Ortega o otro? Yo creo que tiene todos los significados. Hay que considerar que el cristianismo, cuando aparece en las catedrales, sobre todo a partir del apocalíptico del año 1000, a partir de ahí, sobre todo el siglo XII, XIII, XIV y XV, es un poco herencia de una filosofía del cristianismo preso del paleocristianismo y las culturas entornantes. Entonces no podemos separar dentro del simbolismo del significado ni la filosofía tradicional paleocristiana ni la cultura entornante. El concepto catedral nace en el siglo V, cuando ya se estabilizan las diócesis después de todas las luchas, y yo creo que llega a su esplendor precisamente en estas épocas, siglo II, XI al XVI, vamos a siendo un poco generoso. La catedral, visto desde dentro, desde la filosofía cristiana, es ante todo una eclesía, es decir, lugar de la congregación. Frente al concepto que tiene, digamos, de la paganismo, que el templo es el lugar de una teofanía, es el lugar donde se ofrecen sacrificios expiatorios, es el lugar que tiene un recinto sagrado al que donde solo está el oráculo, donde solo penetran los iniciados. La catedral es una iglesia, es decir, es el lugar de congregación de un pueblo de redimidos, de iniciados en el misterio. Por tanto, es un espacio abierto. Es un espacio que no tiene recintos sagrados, sagrados sí, pero no recintos que no se puedan llegar. El velo del templo se rasgó de una vez por todas en Jerusalén y los cristianos acceden al misterio directamente, porque ellos son parte del misterio. Entonces, en una catedral hay tres cosas fundamentales que se celebran. Se celebra la cena, se celebra la palabra y se celebra sobre todo la congregación. Hay que tener en cuenta que estas celebraciones dentro de la filosofía cristiana son recuerdos eficaces, que hacen real y presente aquello que recuerdan. El cristiano no tiene un sacrificio, solo hubo un sacrificio de una vez por todas, el sacrificio del monte de la calavera, el sacrificio que después se simbolizó de una forma eficaz en la cena y que los cristianos van reactualizando la cena. La palabra es la palabra de Cristo que se vuelve a ser actual. Y la catedral es precisamente el sitio por antonomasia donde el sucesor de los apóstoles dispensa la palabra. Es el sitio de la catedral. Ya lo escuchan ustedes y además es el lugar hermético para los iniciados, abierto ya a toda la gente.
pero laberinto, al fin, como decía Victoria Cirlot. ¿Quieren ustedes entrar por aquí? En general, la Iglesia románica se pone bajo la oposición de apóstoles y santos. Su estructura geométrica se orienta a oriente, símbolo de Cristo, donde se dispone el ábside. El conjunto es robusto y sobrio, a lo que contribuye el grosor de sus muros, solo interrumpidos por contrafuertes, ventanas y rosetones. En el interior, los arcos separan las tres naves que se prolongan en los ábsides y la girola. La parte más cuidada corresponde a la fachada, con un pórtico cuajado de arquivoltas. Cuentan la historia sagrada a la gente sencilla y todo se cierra en torno al Pantocrator. Desde el punto de vista simbólico, la estructura responde a la traslación material del cuerpo místico de la cristiandad, cuerpo del que Dios es cabeza visible. Las naves alegorizan la multitud de los fieles. El punto neurálgico se sitúa en el crucero, corazón de la construcción. Lo divino se abre paso en el ábside, que a menudo preside una imagen de María Reina, hierática y bella. Aunque durante siglos se identificó lo gótico con lo bárbaro, es precisamente este arte gótico el creador de las más bellas catedrales de la cristiandad. Se descubre a partir de entonces una nueva concepción del espacio. El arco apuntado permite aumentar la altura del edificio en su búsqueda de la luz. Cuando las bóvedas se contrarrestan con refuerzos más perfeccionados, las paredes se convierten en pantallas de luces multicolores llenas de historias divinas y profanas. Pronto el gótico se transformó en símbolo de riqueza urbana y fue desplazando a la abadía como centro de actividades religiosas y artísticas. En torno a la catedral se imparte justicia, se reúnen mercaderes y artesanos. En otras ocasiones son también centros de enseñanza de los que salieron las primeras universidades. Como el culto mariano ha llegado a su apogeo en toda Europa a finales de la Edad Media con los monjes del Císter, las más importantes catedrales góticas están dedicadas a María Madre con su hijo Trapo. Esta arquitectura es un juego de fuerzas equilibradas que introduce un nuevo elemento inmaterial y trascendente: la luz, repleta de cualidades simbólicas y espirituales que son destellos de la luz divina. Si se puede llamar a la Bastille padre de la arquitectura gótica, también se puede entrelazar el desarrollo de este arte con el de la filosofía escolástica mediante concordancias temporales y espaciales. A cada estilo del gótico corresponden estadios paralelos en el pensamiento teológico. Ambos coinciden, sobre todo, en ser fenómenos urbanos, ordenados y clasificados por la razón. En el fondo, fue tal la fe que movió a construir estas catedrales que vistas sus paredes parecen de piedra, pero en verdad son de amor. Mariano Corvía, antes hablábamos de la dificultad de entender los símbolos. Yo sí querría preguntarte ahora, pero ¿hay verdaderamente necesidad del símbolo? ¿Se necesita? Sí que se necesitan, sí. Aunque quizá durante una época de nuestra historia reciente, a causa de que la ciencia tenía que irse abriendo huecos y legitimidad dentro de un contexto de unas culturas industriales mitológicas, se creó la opinión de que bastaba con el pensamiento conceptual y la ciencia. Pero cuando, por así decirlo, la ciencia se ha extendido a todos lados, es cuando se ha hecho evidente que no es así. Y no es así porque nuestra condición de vivientes cognitivos, al juntar estos dos términos, ya pone de manifiesto que hay unos elementos que la ciencia y los conceptos no pueden abarcar. Y es la capacidad de conocer desde todos los niveles de nuestro ser, desde la carne, desde los niveles sensitivos, sobre todo de la capacidad de conmoverse. Conmoverse frente a la realidad termina en un tipo de conmoción en la punta del espíritu que es conocimiento. Y eso no puede darlo la ciencia, sino que tienen que darlo los símbolos y los mitos de una manera semejante a como puede hacerlo la poesía, que es
incrustándose como el famoso símbolo del árbol sagrado cósmico, en el fondo de la profundidad nuestra oscura de condición de vivientes, con el objetivo de entonces hasta las cumbres llega el conocimiento si se enraiza en la profundidad. Claro, si acaso cayéramos en la tentación de no cultivar convenientemente este otro aparato de conocimiento que toca más nuestras raíces, pues podríamos dejar toda una serie de regiones bárbaras, en barbecho. Entonces nos encontraríamos con individuos y sociedades desequilibrados, porque tenían unos aparatos científicos y tecnológicos muy poderosos. En cambio, carecerían de una conmoción educada y unos instrumentales aptos para crear finalidades, proyectos, para manejar estas ciencias y tecnologías. Por lo tanto, son necesarios más que nunca, diría yo. En las últimas palabras estaba describiendo la sociedad actual, tal vez. Pues sí. Pues sí. Como, aunque yo creo que progresivamente, tanto desde un punto de vista teórico como desde un punto de vista práctico, ya se está dando cuenta que la ciencia, sin que tengamos instrumentales para conducirles, corre sola sin dirección. Carlos María López, ¿cuáles serían los principales símbolos cristianos? Bueno, el cristiano, como hemos dicho antes, está en un magma de culturas que asume y que a veces cristianiza o bautiza, como queréis decir, y hay otra serie de culturas propias que se traducen en la simbología. Yo diría que en una catedral, que es el tema que tratamos hoy, encontraría dos tipos de símbolos, unos símbolos de tipo estructural y otros símbolos iconográficos. El primer signo estructural de una catedral a mí me parece que es el oriente. El oriente dentro del cristianismo se identifica, seguramente heredado de las culturas anteriores, se identifica con Cristo, con Dios, con la luz, con la vida. Entonces, toda iglesia que es la representación material de Cristo ha de estar mirando a oriente. Todas las catedrales tienen un eje que va desde el ventanal del ábside central hasta el testero, la puerta del testero, de la puerta occidental, un eje que va directo a oriente. Es el eje, la iglesia está orientada. De allí viene la luz. Esto posiblemente está en todas las culturas religiosas, en Perú, en Egipto. Y entonces, cogiendo ese oriente, que es Cristo, es Dios, es la luz, es la vida, cogen toda una serie de simbología relacionada con la rosa de los vientos. Occidente, por contra, es la muerte, la vida, el apocalipsis, la parusía. Por eso se encontraréis en todas las puertas occidentales cargadas de símbolos apocalípticos. Cristo recibiendo un juicio final, el Cordero Pascual con los 7 sellos, el tetramorfos, los monstruos de apocalípticos. La parte septentrional, el norte, representa en las catedrales la parte donde vienen las fuerzas del mal. Por eso en la ala de la nave de la epístola es donde se hacen los exorcismos. Y en la liturgia cristiana hasta no hace mucho, incluso había al final de la liturgia eucarística una lectura del principio del Evangelio de San Juan, que era un exorcismo que se hacía, el sacerdote hacía inclinado hacia el norte, porque estaba exorcizando a las fuerzas del mal. Entonces, este me parece a mí que es el primer símbolo cristiano que incorpora a la catedral. Otro símbolo cristiano sería la planta crucífera. En todas las catedrales de la Edad Media están hechas con una cruz. Es decir, la gran nave con el transepto, el cruciero, que hace de forma de cruz. Entonces la catedral, dentro de estos dos símbolos estructurales, representa a Cristo como luz y como cruz. Jaime Cobreros, ¿qué añadir sobre los símbolos y la simbología de las catedrales? Sí, no estoy de acuerdo con lo que ha dicho mi compañero. Ahora, pienso que en una catedral hay que considerar cuando menos distintos tipos de categorías, llamémoslo así, de símbolos. Entendiendo por símbolo, yo creo que es fundamental a estas alturas, después de todo lo que se ha hablado de símbolos en general durante estos años, decir lo que es un símbolo de verdad, auténtico. Un símbolo es todo estímulo capaz de trasladarnos del plano de lo fenomenológico y existencial al plano de lo absoluto e inamovible. Es decir, parto de esa idea básica para comprender lo que una catedral puede dar simbólicamente. Entonces, pienso que las categorías fundamentales simbólicas de una catedral serían, como usted decía, efectivamente una en cuanto a ser, como decía esto también, centro y eje, un punto de unión entre el cielo y la tierra. Es decir, una catedral, cualquier templo, una catedral en especial, es una especie de
aguja en el que la comunicación entre cielo y tierra, arriba y abajo, alto y bajo, se hace de una manera mucho más fácil y nítida de lo que se puede hacer en otro lugar. De ahí que el cristianismo, los templos cristianos, lo simbolice, como decías tú, queriendo representar la imagen de Cristo, la cabecera, los pies, los brazos de los transeptos, etc. Esa sería quizá la primera categoría simbólica de una catedral. La segunda sería su aspecto teofánico, en cuanto de alguna manera las tallas, sobre todo de las románicas y fundamentalmente de las góticas, nos están queriendo demostrar, iluminarnos a nosotros con la luz que viene de lo divino, del principio. Entonces sería quizá el simbolismo fundamental de toda catedral. Y en tercer lugar, derivado de este simbolismo fundamental metafísico, teofánico, habría que hablar de un simbolismo de alguna manera hermético, y con eso conectaríamos con Fulcanelli, en cuanto que una catedral es un cosmos dentro del cosmos, y es la escala intermedia entre el microcosmos humano y el macrocosmos del universo. Entonces una catedral informa al hombre de los secretos y de los misterios y de los tesoros que guarda la naturaleza, el cosmos. Y no hay que olvidarse que el hermetismo lo que puede llegar es a dar al hombre un conocimiento de orden natural, de orden cósmico, no otra cosa. No se puede esperar tampoco grandes cosas del hermetismo en el orden metafísico. Es decir, sería un equivalente a lo que los griegos llamaban los pequeños misterios. Entonces creo que es fundamental distinguir estas tres grandes categorías simbólicas de una catedral. Lo que decía Jaime Cobreros, Alberto Campo Baeza, lo sabían los constructores de las catedrales, eran maestros, eran constructores, y fueron los artífices además de hacerlas. Esta figura de arquitecto, conocedor de lo hermético y de lo sagrado ha desaparecido totalmente. Como tal, conocedor de lo hermético y de lo sagrado, creo que sí, porque para actuar con estos, proponiendo estas teorías, evidentemente haría falta un conocimiento muy específico que evidentemente se ha perdido en una formación de estas personas que van a elaborar estos espacios arquitectónicos que hemos apuntado que siguen siendo válidos en un sentido genérico, pero sin embargo yo creo que hay un punto fundamental y muy interesante, que es la figura del arquitecto en este sentido, que también es genérica. El arquitecto que en aquel momento sí tenía esos conocimientos y utilizaba esos conocimientos para trasladarlos a los elementos con los que componía esos espacios, y el arquitecto que actualmente, sin tener esos conocimientos, quiere lograr de esos espacios también ese encuentro que hemos hablado antes, de ese espacio religioso donde se puede producir ese encuentro del hombre o de la asamblea con Dios. Y un poco intentando relacionar todo lo que habéis apuntado, casi todos, pues desde la necesidad de un mayor conocimiento de los símbolos que se ha perdido, que apuntaba Mariano Corbí, o la traducción de ese sentido espiritual en la construcción que tú apuntabas y que hablábamos antes de cómo Panofsky lo traduce en su libro con una enorme claridad, la catedral gótica, la escolástica, cómo esa doctrina escolástica, cómo todos esos elementos doctrinales son traducibles en elementos constructivos, y que vosotros habéis apuntado en cómo también a niveles simbólicos los elementos constructivos son capaces de emitir mensajes respecto al hombre. Creo que no solo el arquitecto ha perdido esos conocimientos, sino también fundamentalmente los receptores. El hombre ha perdido esa capacidad de escucharlos, de estar atento a esos mensajes que o la construcción o la imaginería daban, o lo iconográfico o lo constructivo daban. Esos auriculares de los que tú hablabas me parece que son difíciles de recuperar. Sin embargo, y ahí vendría lo que me parece más interesante de la figura del arquitecto, sí la capacidad de ese creador que, utilizando en aquellos momentos aquellos símbolos, fundamentalmente lo que está creando es un espacio donde aquello es posible, un espacio donde la materia se va a divinizar, utilizando esta expresión, o va a hacerse ingrávida, donde a través de la luz ese espacio es capaz de poner en relación al hombre con ese espacio y encontrar esas conmociones de las que tú hablabas. Y en ese sentido sigue siendo válido para una sociedad que tú también la has apuntado como perdida. Pues esa sociedad tan ignorante es capaz, todavía tiene esa capacidad de recibir o de entender esas conmociones en ese espacio.
ese espacio que ya podemos leerlo como espacio gótico, que fundamentalmente del que estamos hablando, pero que se podía entender en otros espacios que los arquitectos pudieran crear. Y ya no hablamos solamente de arquitectos, sino de los constructores. Muchas veces Victoria Cirlot, cuando vemos una catedral, nos pasa lo mismo que cuando contemplamos las pirámides. Decimos, ¿cómo demonios pudieron hacer estos edificios? ¿Con qué dificultades tuvieron que tropezar? Es importante la dificultad de la construcción de las catedrales, ¿no? Tremenda. Nos produce maravilla, yo creo, todavía ver a nosotros, hombres del siglo XX, ver una catedral gótica. Yo creo que los medievales también se maravillaban, en el sentido literal del concepto maravilla, en el mundo medieval, concepto que aparece mucho en la novela artúrica, y donde aparece prefigurada, yo diría casi, la idea de la catedral. Por ejemplo, en el cuento del Graal de Chrétien de Troyes, cuando se describe el castillo de las reinas, eso es arquitectura maravillosa o fantástica. Los muros elevadísimos, altísimos, abiertos por cristaleras, por múltiples ventanas, inundando la luz del interior. Y esa es la idea de la catedral. Licontes, que está escrito hacia el año 1180, reproduce totalmente la idea de la catedral. Y eso tuvo que generar maravilla y sobre todo puso delante a la sociedad medieval delante de un inmenso desafío técnico que consistió en esa inmensa y prodigiosa elevación de los muros en búsqueda de la verticalidad. Y tenemos un documento increíble, precioso, perfecto, para comprender esa distancia entre la capacidad técnica y científica en el mundo medieval y en cambio la construcción real de las catedrales. Y es toda la documentación que se ha conservado en torno a una discusión terrible que hubo para la construcción de la Catedral de Milán, entre 1376 y 1400, donde se juntaron milaneses que no tenían ningún tipo de experiencia en la construcción de catedrales, habían quedado en el románico, y por otro lado los expertos a los que ellos habían llamado para que les ayudaran a resolver los problemas técnicos, y eran los franceses y los alemanes. Entonces discutieron como locos durante muchos años porque los grandes expertos no les resolvían los problemas que ellos planteaban. Y es que los expertos solamente tenían respuesta científica, decían ellos, y la gran respuesta de un arquitecto francés, de Jean Mignon, fue decir, ars sin ciencia ni ley. Pero claro, no estábamos realmente ante ciencia en el sentido moderno de la palabra, sino ante la aplicación constante de fórmulas geométricas que se habían experimentado en la tradición como buenas. Pero claro, los milaneses decían, nosotros queremos una iglesia nueva, no una iglesia vieja. Y los arquitectos franceses y alemanes solamente podían responder según esas fórmulas heredadas por el conocimiento tradicional. Iba un día Jacob de Berseba a Harán, anochecía, y decidió descansar, apoyó su cabeza en una piedra y se quedó dormido. Soñó una escalera que ascendía de la tierra al cielo, por la que descendían y subían los ángeles. Yahvé estaba en lo alto. Al despertar Jacob exclamó, Yahvé estaba aquí y yo no lo sabía. Este lugar es terrible. En las consagraciones de los altares y de las iglesias se canta terribilis est locus iste, es terrible este lugar. Lo cantan así.
Alberto de Cuenca. Antes decía Carlos María López que las catedrales eran un lugar de encuentro de los hombres. ¿Es un lugar mágico o es un lugar normal de encuentro? Es un lugar mágico de encuentro por cuanto los hombres, en el fondo, lo que hacen en las catedrales es encontrarse en una determinada comunión. Una determinada comunión que lo que produce en su ser es una sensación de contacto con la verdad, porque el discurso mítico, el discurso religioso es siempre verdadero, por emplear la terminología de Eliade, y lo sumerge a ese hombre, a ese miembro de la eclesía, de la asamblea, lo sumerge también en un ambiente de paz. Esa paz, diríamos, que produce la sensación de contacto con lo luminoso y la promesa de una inmortalidad. De modo que ese encuentro entre los hombres es un encuentro en una fase, iba a decir en la tercera, no, ni siquiera en la tercera, en la cuarta o en la quinta fase, es un encuentro en la comunión de esos santos que están figurados en la piedra y que de algún modo son el modelo, el ejemplo, el paradigma de lo que ellos, en lo que ellos creen y en lo que ellos se van a convertir, en esa comunión de los santos místicos. Alberto Campo Baeza, en el fondo él está hablando de un sitio especial. Como arquitecto, ¿crees que realmente existe lo que podríamos llamar arquitectura sagrada, lugar de encuentro sagrado? Yo creo que sí, y no solo es que sí, sino creo que toda arquitectura que sea válida tiene que tener algo de sagrado, en el sentido que son sí estas características del lugar con una cierta magia, lugar que sea capaz de conmover. Toda arquitectura válida lo va a tener. La arquitectura religiosa logra esto de una manera modélica, es el sitio donde por excelencia se va. Ya apuntaba antes como los arquitectos más valiosos a lo largo de la historia de la arquitectura han realizado edificios de este tipo, si entendiéramos por catedrales también estos edificios religiosos, y como la historia de la arquitectura está básicamente hecha de edificios que pertenecen a esta tipología, con una concepción del espacio donde la luz, ese encuentro de la materia con la luz de la piedra, en el caso que nos ocupa, si hablamos más de las catedrales góticas, de la luz que es capaz de transformar la piedra, de establecer unos mecanismos que son capaces de desmaterializar esa materia, que hacen grávido lo grávido, que levantan también el ánimo, que producen esa ataraxia, ese encuentro en esa fase tan lejana, esa sensación de serenidad que de alguna manera o de todas las maneras está relacionada con el hecho fundamental de ese encuentro de Dios y los hombres. Creo que sí que toda arquitectura, esta arquitectura religiosa va a ser capaz de producirlo, ¿no? Carlos María López, estamos aquí hablando de palabras y símbolos. Tal vez estamos diciéndoles a los espectadores que existe esa posibilidad de encontrarse en una determinada arquitectura y dentro de unos determinados edificios con esta paz y con esta tranquilidad. ¿Qué otras características tienen que tener para que se produzca este encuentro? Bueno, cada una de las épocas que han ido creando catedrales ha creado sus parámetros para encontrar el encuentro con lo vertical, con la altura, con Dios, con lo supremo. Hay una diferencia notable entre cómo enfoca, por ejemplo, las catedrales románicas, cómo lo enfoca las góticas, cómo lo enfocan las nuevas catedrales posgóticas, incluso posbarrocas. Yo diría que la catedral románica está inspirada en la espiritualidad cluniacense. San Benito en su regla es cristocéntrico, empieza con Cristo y acaba con Cristo. Y la iglesia románica es crística, es cristocéntrica. Es decir, si nosotros vemos la verticalidad entre el hombre y Dios, veríamos que en el románico es Dios que baja verticalmente y se incrusta en la historia del hombre. Y en el gótico veríamos a la inversa, que es el hombre el que intenta subir hasta la altura hacia Dios. En todo caso, el románico es eminentemente crístico, no solo en su concepción, sino incluso en su plasmación. Cristo preside en majestad los templos. Toda la iconografía está presidida por Cristo. Es tanto así que los santos, incluso la Virgen, son comparsa, son compañía, son algo que acompaña a Cristo. Incluso cuando a la Virgen se le hace una estatua, una imagen separada, se la convierte en imagen trono. El importante es Jesús, que está sentado en la Virgen del trono. El gótico, yo diría que eminentemente mariano.
es el mariológico, o mariocéntrico, como lo queráis llamar. Es un poco difícil de entender. Y hay que tener en cuenta que el Pfister es el inspirador del gótico. Los monasterios cistercienses son los que inspiran las formas góticas de la catedral. Entonces, las iglesias están dedicadas a Notre Dame, a Santa María la Rada, a la Virgen, a la Asunción. Entonces, la Virgen preside dentro de esto. Y otra de las cosas, solo brevísimamente, que hay diferencia, que la catedral románica es catequética, todo es enseñanza, y la catedral gótica es lugar de la oración y de la oración. Gótico y románico, románico y gótico, catedral. Cuando el feudalismo florece en Europa, nace un estilo de arquitectura sólido, denominado románico, que sigue la tradición romana, pero con el sello del arte de Bizancio, del Próximo Oriente y Asia. Influyen en su desarrollo el dibujo pagano de los bárbaros recién convertidos.